de mirar ahora mismo hacia la Isla del Hierro. Si adentramos en la Isla del Hierro y vamos al Golfo, llegamos al municipio de La Frontera y llegamos a un lugar que es el punto más occidental de Canarias, de España y de Europa. Llegamos a Sabinosa, un lugar que toma su nombre precisamente por la cantidad de sabinas que hay a su alrededor. Un lugar que además ha sido históricamente de los más aislados de la Isla del Hierro. Y eso precisamente lo han convertido en una de sus grandes virtudes. Ese aislamiento convirtió a Sabinosa en un reducto magnífico y maravilloso del folclore y la tradición. Sabinosa es cuna del folclore herreño. En el año 1931 nació allí una de las grandes glorias de nuestra música tradicional, una de las grandes glorias de la música de la Isla del Hierro, del pito, de las chácaras y del tambor, la agrupación folclórica de Sabinosa, un grupo por el que han pasado grandes nombres de nuestra cultura tradicional y popular, como el de la Gran Valentina, la de Sabinosa, 92 años, están cumpliendo en este 2023, toda una institución que está a punto de entrar aquí, en el patio que lleva el nombre de su paisana, en el patio María Mérida, para además hacernos el que sin lugar a dudas es el himno sentimental, el himno musical de la Isla del Meridiano, el tango herreño, esa danza de cortejo casi hipnótica que se ha convertido en el arrorró herreño. Amigas, amigos, me emociona muchísimo recibirlos esta noche en el programa, porque son la pura esencia de la Isla del Meridiano, porque son folclore puro, porque aman lo que hacen, porque sienten lo que hacen en lo más profundo de su corazón. Escuchamos el tango herreño en la agrupación folclórica Sabinosa. Que yo no
Contaba Manuel Lorenzo Pereira, profesor ya jubilado de la Universidad de La Laguna, Premio Canarias además en Cultura Popular, el pasado año 2022 en su libro El folclore musical del hierro, que lo tengo en mi casa como una joya, editado en el año 1989, decía: hasta bien entrado el siglo XX, los jóvenes de la comarca del Pinar y muy posiblemente en otros pueblos se congregaban a golpe de tambor para cantar cosas de antes y bailar el Conde de Cabra en las reuniones domingueras y también en la fiesta de la Paz, la más importante junto con la de la Cruz. La festividad de la Paz es una de las características fiestas herreñas de encuentro. En esta ocasión se conmemora el encuentro de las familias de pastores que, viviendo en cuevas, han pasado los meses de verano en la dehesa comunal con aquellas otras que han permanecido en el pueblo. Los niños y jóvenes de ambos sexos lo celebran alegremente, cogidos de la mano y bailando en corro el Conde de Cabra. Qué afortunados somos de tener maestros como Manuel Lorenzo Pereira, que han recogido fantásticamente bien las costumbres y el sentir de los canarios y en este caso de los herreños. Un testigo que afortunadamente también atesora, cuida y difunde perfectamente la agrupación folclórica sabinosa. Con ellos disfrutamos del Conde de Cabra. Que si al Conde de Cabra quería la viuda, que si al Conde de Cabra quería la viuda. Yo no quiero al Conde de Cabra triste de mí. Yo no quiero al Conde de Cabra triste de mí. Yo no quiero al Conde de Cabra si no es a ti. Yo no quiero al Conde de Cabra si no es a ti. Mosita soy, lo manda la ley. 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 Me quiero casar y encuentro con quién. 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 Contigo, amor mío, contigo mi bien. 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 Contigo, amor mío, con otro no hacer. Contigo, amor mío, con otro no hacer. Contigo, amor mío, contigo no hacer. Contigo, amor mío, con otro no hacer. Además, tengo a mi lado a un buen amigo, un hombre que ha sido muchísimas cosas en su vida, evidentemente amante de la Isla del Hierro en primer lugar, valedor y defensor de la agrupación folclórica sabinosa a muerte, también un hombre que ha tenido muchas responsabilidades públicas en nuestro archipiélago, pero sobre todo lo del principio yo creo que es lo más importante y lo que a lo mejor define nuestra relación, un buen amigo. Él es Javier Morales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Javier, gracias a ti, a toda la gente de Sabinosa por acompañarnos en esta noche de Taifa. Saben que los adoramos, saben que nos encanta el trabajo que realizan. Son 92 años, a punto de llegar al siglo de existencia. Supongo que cada vez más conscientes del peso de llevar una institución como Sabinosa a sus espaldas. Sí, nosotros creemos que vivir el folclore es lo importante, entonces procuramos sentirlo, disfrutar, emocionarnos cuando bailamos el baile de la Virgen, cuando bailamos el tango, que es como nuestro himno herreño, y siempre procuramos que los jóvenes, sobre todo, tengan las oportunidades de seguir adelante, de seguir viviendo y de seguir sintiendo esa sensación de pertenencia y de formar parte de esta historia de tradiciones. Javier, es una gozada ver en el grupo, que son más de los que hay esta noche con nosotros, pero es una gozada ver en el grupo caras jóvenes que garantizan el legado, la continuidad de la agrupación folclórica. ¿Cómo Sabinosa capta a la gente? Porque además
un chaval, un chiquillo, una chiquilla que nazca en Sabinosa, automáticamente ya forma parte del grupo, si quiere. Sí, nosotros no tenemos ninguna lista de socios o de miembros del grupo, sino que ensayamos y todos los niños, bueno, procuramos que los niños se diviertan de 5 años, que chillen, que se diviertan en el ensayo, que vean que eso es algo divertido y sobre todo no hace falta que nazcan en Sabinosa. Lo que interesa es que sientan esa emoción, que el tambor les vibre en el pecho, como me acuerdo cuando era pequeño que oía los tambores y el pecho te vibraba con los tambores y te daba una sensación que no sabía lo que era, ¿no? Pues procuramos que sientan todas esas emociones en el baile de la Virgen, en el tango, etcétera, y esa es la forma. Qué buen trabajo, hacen un trabajo fantástico que me parece increíble. Además, plantando la semilla en los niños que son muy pequeñitos es la mejor manera de garantizar que haya futuro. Y precisamente hablando de enseñar, Javier, ¿cómo ustedes valoran, qué actitud tienen frente a aquellas personas, a aquellos otros grupos que no son herreños y que, por ejemplo, desean, necesitan, quieren aprender a bailar el tango? ¿El herreño cómo vive eso? Bueno, nosotros creemos que hay bailes que son fundamentales o que forman parte de la idiosincrasia de cada isla, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando del baile de la Seranda en Lanzarote o del baile tambor de La Gomera. Entonces nosotros creemos que, aunque nosotros lo supiéramos bailar, nosotros no deberíamos bailar bailes como ese. Sabemos que la isa o la folía, pues cada uno tenemos nuestra variación y bueno, forman parte de todo. Lo que realmente nos parece que no se debe hacer es pretender representar al hierro con bailes como el tango o como el baile de la Virgen, no siendo del hierro. Entonces, nosotros creemos que debemos respetar sobre todo esos bailes emblemáticos de cada una de las islas y que se debe, digamos, defender y sacar adelante pues, en cada caso, en cada isla, ¿no? Entonces, esa es nuestra actitud. Muy bien. Hay una cosa que me emociona muchísimo y ahí estaré totalmente de acuerdo contigo, porque al final, bueno, el tango, que me merece, ya te digo, que es una de las danzas más bellas que hay en Canarias, en el folclore del archipiélago, hipnótica para mí, me encanta, aunque me encantaría en algún momento aprender a hacerla, jamás se me ocurriría bailarla. Hay bailes, hay expresiones que siguen teniendo una funcionalidad, que siguen siendo fundamentales y que tienen una razón de ser, como el baile de la Virgen. A la Virgen de las Reyes, desde su salida en la Dehesa hasta llegar a Valverde, la acompañan sus bailarines, los bailarines de la Virgen. Ahí encontramos una manifestación folclórica que tiene una funcionalidad, que tiene una razón de ser, que no es hacer un baile porque sí, no es bailar y ya está. Es un símbolo de respeto, es un símbolo de acompañamiento y es una de las manifestaciones más puras y arraigadas de la isla del Meridiano, que merece el respeto de todos los canarios. Evidentemente, por eso además hacía la pregunta, conocemos muchísimos casos que quieren representar el baile de la Virgen. Y aquí es donde todos tenemos no que imponer, porque imponiendo al final no se consiguen las cosas, porque así no. Tenemos que concienciarnos que eso tiene una razón de ser. No se le baila delante de una patrona, delante de la Virgen de los Reyes, porque sí. Los herreños se crían con eso. Desde que son chiquititos ven a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres bailarle a la Virgen. Es una cosa que le corre por las venas. Hay que conocer a los herreños para poder decirlo de esa manera. Cuando se ponen delante de la Virgen de los Reyes, lo hacen con lágrimas en los ojos y muchos se pegan horas y horas y horas y horas de bajada hasta llegar a Valverde. Ahí, amigo, me alineo totalmente contigo y tenemos todos los canarios que defender nuestro patrimonio. Y defender nuestro patrimonio es respetar al herreño. De todos modos, que no quede en el aire lo que te dije, que en algún momento vas a tener, Javier, que enseñarme a hacer el tango, ¿eh? Aunque no, en algún momento vas a tener que enseñarme a bailarlo, aunque sea... Nosotros para eso no tenemos problema, igual que en la bajada tampoco tenemos problema por acoger a la gente, porque realmente es una manifestación de encuentro, ¿no? No es una manifestación de exclusividad, es todo lo contrario.
Javier, vamos a disfrutar de uno de los géneros exclusivos que tiene el folclore de Canarias, el único baile, la única danza de este género que tenemos en el archipiélago, un baile de pantomima, donde además también podemos divertirnos si nos fijamos bien quiénes son los protagonistas. Es el baile del vivo, donde bailan parejas, solamente se baila en pareja. Consiste en una representación exagerada de el día a día, de las cuestiones del día a día femeninas, como maquillarse, como ajustarse el justillo, la falda, ponerse las botas, peinarse. Y en esas manifestaciones exageradas que el chico debe interpretar, la muchacha además tiene que buscarse la vida para intentar despistar a su compañero, para que en uno de esos despistes, de un manotazo, pueda quitarle el sombrero. Puede salir bien o puede salir mal. Si le quita el sombrero, será turno de la siguiente pareja. Y si no logra quitárselo, tendrán que seguir los dos bailando sin perder el compás hasta que la muchacha llega a la cabeza y le puede tirar el sombrero. ¿Lo expliqué bien, Javier? Muy bien. Así es, pues con la agrupación folclórica de Sabinosa vemos el baile del vivo. Vamos, chicos. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Japala, japa, paloma mía, japala, japa, japa, que viene el día. Tu lagartijo, yo perinquen, si tú estás gordo, yo estoy también. Salen del morro, van pa' La Habana, 5 navíos y una tartana. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Patacoronte va una andoriña, plantando parras pa' tener viña. Tú con tu asada, yo con la mía, plantando parras de malvasía. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Arriba, arriba, poco te queda, 4 barrancos y una ladera. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Japala, japa, paloma mía, japala, japa, japa, que viene el día. Tu lagartijo, yo perinquen, si tú estás gordo, yo estoy también. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Arriba, arriba y arriba iremos, y en al llegando descansaremos. Japala, japa, paloma mía, japala, japa, japa, que viene el día. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Tú por la playa, yo por la arena, con zapatillas de oro que suenan. Tú por la arena, yo por la playa, con zapatillas de oro que estallan. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. El baile del vivo con la agrupación folclórica de Sabinosa. La primera pareja se lo puso complicado, el chico a la chica, casi estuvo ahí, tenía a Angélica ahí, casi se lo puso complicado, pero ya ven ustedes qué maravillosa manifestación de folclore herreño es el baile del vivo. 92 años de toda una institución, larga vida, que sean 100 más la agrupación folclórica Sabinosa. Gloria bendita del folclore de Canarias. Que además las quesadillas están riquísimas, son de las de Adrián, que está en Valverde, riquísimas, a las que voy a acompañar con este maravilloso vino de mi amigo Herminio, también presidente de la agrupación folclórica de Sabinosa, un vino extraordinario, exclusivo, que dentro de un ratito voy a descorchar y voy a probar aquí con toda la gente del público. ¿El público qué tal se lo está pasando? Fantástico. ¿Quieren un poquito de quesadilla? Mira, me dicen que no porque saben que no les voy a dar. No sé, son más listos, porque voy a decir, pues no. No, bueno, después si se portan bien a lo mejor les doy un poquito de otra cosa, pero de quesadilla no. Claro.